Qué bueno que podemos reunirnos la iglesia y orar y, bueno, y disponer nuestros corazones, ¿no? Reconociendo la gran necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque al fin y al cabo todo es de Dios, ¿no? Qué bueno es poder también reconocerlo, creerlo, verlo, ¿no? Y bueno, como se nos hablaba estos días, hay que seguir renovándose, ¿sí o no? ¿Eh? Hay que renovarse, todo nos indica a ello, ¿no? Y, y la palabra de Dios es la que cuando realmente la creemos y dejamos que el Espíritu Santo nos lleva, nos guía a toda verdad, es cuando realmente produce estas cosas en nosotros, esos renuevos, ¿no? Esa obra que es de Cristo en nuestro corazón. Bueno, yo sin más, si queréis podemos abrir en Isaías, en el libro del profeta Isaías. En capítulo 45. Y vamos a leer desde versículo 20 a 25. ¿Tenemos? Dice, reuníos, ¿no? Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero y de su ídolo, y los que ruegan en un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿no? Y vemos, aquí es la palabra de Dios, Dios mismo llamando al hombre, dice, reuníos, venid en consulta, ¿no? Llama a la humanidad a reflexionar, a reunirnos a lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos quiere muchas veces transmitir a nuestra vida, ¿no? Y empieza diciéndonos que durante mucho tiempo, ¿no? Y dice claramente, dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ¿qué? De su ídolo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Y empieza Dios hablando a ellos, ¿no? Como Dios quiere que le conozcamos realmente a Él. Nos hace ver que durante mucho tiempo, todos, ¿no? Todos, eso no incluimos todos los que estamos aquí, por mucho tiempo hemos estado buscando fuera de Dios. El hombre busca fuera de Dios, busca otros caminos, busca otras cosas, ¿no? Pero Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Es algo que, pero aún así el hombre ha estado buscando en filosofías, en religiones, en rudimentos de este mundo, buscando de alguna manera dar salvación a tantas cosas que muchas veces no comprendemos, que no entendemos, ¿no? Todos hemos puesto muchas veces nuestra mirada en filosofías, en ideas de hombres, en cosas que te decía, bueno, pues por ahí te irá mejor, por ahí Pero aquí Dios nos dice claramente, dice, no tienen conocimiento de lo que hacen esto. Los que levantan un ídolo, ¿no? Que ponen y de alguna manera dirigen su vida a algo que no puede salvar, porque la Biblia nos dice claramente que Dios es el único que puede salvar. Porque somos su creación. Somos su creación.
necesitamos acercarnos a Él, conocerle a Él, poder realmente verle a Él, ¿no? Y me gusta cuando dice, ahora dice en 22, miradme a mí, y sed qué, y sed salvos, ¿no? Dios es como, quiere llamar, dice, vale, hasta ahora habéis mirado en otro lado, dice, pero ahora qué, miradme a mí, y sed salvos, dice, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, ¿y qué? Y no hay más. Yo soy Dios, y no hay más. Y en 23 dice, por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra, justicia, y no será que revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, ¿no? Dios no tiene, es para que nosotros podamos ver que sus palabras son firmes, son eternas, solamente Él puede salvarnos, ¿no? Y dice, miradme a mí. Y eso es algo que necesitamos comprender. Necesitamos ver de que necesitamos mirar a Dios. ¿Qué significa mirar a Dios? A ver, es una pregunta. Sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es ¿qué? Es invisible. Nadie ha visto a Dios. Dios es espíritu, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mirar a Dios, ¿no? Dios es revelado. La única manera que tenemos de conocer a Dios es lo que Él se ha revelado, ¿no? Podemos verlo en la creación, que dice que Dios ahí ha revelado que su poder, su grandeza, lo que Él es, ¿no? En nosotros mismos miramos al ser humano y podemos ver la perfección y podemos ver algo de lo que Dios es. Pero aquí no está hablando de mirarle a Él para ser ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? Pues salvos porque leemos en el principio una historia que el hombre fue que separado de Dios, alejado de Dios, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Y necesitamos ser salvados. Y ahí es donde empezamos a comprender todo lo que tiene que ver en la Escritura y que vemos a veces hablando de Cristo. Estos días prácticamente el mundo entero, ¿no? Celebraba lo que es la crucifixión y la resurrección de ¿qué? De Cristo. Pero todo tiene un porqué. Y aquí lo vemos. Miradme a mí y sed salvos. Nosotros necesitamos comprender en Dios, en Cristo, la salvación del hombre, ¿no? Cómo Dios quiere salvarnos, cómo Dios quiere hacer una obra en nuestra vida, ¿no? Mirarle a Él. ¿Cuántas personas, como ahora aquí nos está diciendo, aquí Dios mismo dice, erigen su ídolo y ruegan a un Dios que no salva, no le conocen, ¿no? No saben quién es, ¿no? Pero Dios quiere que le conozcamos. Dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, ¿no? Vamos a ir un momento en Judas. Esos son después de la tercera carta de Juan. Vemos claramente cómo Dios nos dice que hemos mirado otra cosa, pero ahora debemos de mirarle a Él para ser salvos, mirarle a Él, ¿no? Y eso, mirarle a Él tiene que ver con admitir su realidad, ¿no? Reconocerle que Él es Dios, Él es quien ha creado todas las cosas, que Él es el Señor de todas las cosas. ¿A dónde voy a mirar, ¿no? Él es quien ha hecho todas las cosas, Él quien es el único que realmente dice, la Biblia está llena de versículos que nos dice que la salvación es del Señor, que Él es el único que puede salvarnos, que nadie puede por sí mismo salir de esa situación, ¿no? Él es que, y dice, miradme a mí y sed salvos, reconocer esa realidad. Y esa realidad, cuando uno la reconoce, lo que hace es que nos dirijamos a Dios, ¿a qué? En oración, ¿no? De poder dirigirnos a Él en oración y decir, Señor, cuando uno ha admitido que Dios es real, y en oración y decir, Señor, perdóname, sálvame, ayúdame, ¿no? Pero todo eso es algo que Dios mismo obra en nuestra vida, ¿no?
me gusta ese versículo, quería leerlo porque de verdad que es un versículo que a mí me encanta, ¿no? Es en Judas, y versículo 20. Hay solamente un capítulo. En el versículo 20 dice: ¿tenemos? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿no? Y me gusta cuando dice, vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe. Yo no sé si todo conocemos, pero cuando la Biblia habla de santo, habla de algo que es aparte, algo diferente, ¿no? Hablamos de cuando de Dios, hablamos que es santo. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente, totalmente fuera de lo que nosotros podemos. Es santo, apartado. Y ahora habla de la fe, dice que es vuestra que santísima fe. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que ha provenido de nuestra vida, como víamos en el principio, Dios hablaba, no ha venido de ninguna filosofía, ni ha venido sino de ¿quién? De Dios mismo. Viene de la palabra misma de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Es vuestra santísima fe. Dice, por eso yo digo, ¿qué es mirar a Dios? Es mirarle tal y como Él se presenta en la palabra, ¿no? Tal y como Él nos hace que le podemos reconocer o ver en la palabra de Dios. Dios se ha presentado, dice que la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Es la santísima fe. No es algo que nosotros nos inventamos. No decimos, bueno, yo creo que Dios es no sé qué. No. Nosotros no nos hacemos una imagen. Hacemos aquello que Dios nos ha revelado en su palabra como es. Dice, edificándoos en vuestra santísima fe. Por eso, cuando hablamos de mirar a Dios, tenemos que mirar a Dios, pues, como Él quiere que le veamos. Que la vea. Y enseguida dice, orando en el Espíritu Santo. Qué bueno es, ¿no? Que esa misma palabra de Dios, que nuestras oraciones no sean oraciones las típicas que hacemos, dice, en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones muchas veces son muy egoístas, son muy nuestras, pero cuando realmente estamos en la palabra de Dios, cuando realmente el Espíritu Santo nos guía, como la palabra nos dice, al arrepentimiento, cuando nos guía realmente verla en nuestra necesidad de la salvación, vemos cómo esa misma fe nos guía de orar de una manera que en el Espíritu nos guía. Nuestras oraciones tienen que ser de alguna manera guiadas, no por otra cosa tienen que ser guiadas realmente nuestras oraciones, ¿por qué? Por lo que Dios obra en nuestra vida, por lo que Dios hace lo que era sembrado en nuestro corazón, ¿no? Es como, ¿por qué le pido? Es por exponer un ejemplo. ¿Por qué le pido perdón a Cristo? A ver. ¿Por qué una persona se acerca y le dice, Señor, perdóname? ¿Dónde? ¿Vale? ¿Y cómo reconociste que tienes un error? Porque en algún momento la palabra de Dios, en algún momento el Señor te enseñó que esto no está bien, ¿sí o no? El momento que el hombre decide por él mismo lo que está bien y lo que está mal, es que deja de creer en Dios. Pero cuando uno realmente cree a Dios, considera a Dios, es que considera lo que Él dice. Lo vemos en el principio, en el momento que Adán y Eva, ¿sí? En este momento que ellos decidieron en su corazón no tener en cuenta a Dios, ¿qué es lo que hicieron? Ellos por sí solos decidieron lo que está bien y lo que está mal. Cuando Dios le dijo, mira, hacer esto, dice, traerá muerte. Hacer eso traerá muerte. Ahora, ¿por qué nosotros no volvemos a Dios? Porque Dios habla a nuestro corazón, porque Dios nos guía. Por eso aquí lo que nos está diciendo, dice, edificándoos en vuestra santísima fe. ¿Dónde empezaron a venir esos deseos, esas cosas no? Es Dios mismo. Empieza a hablar a nuestra vida. Empieza a revelarse a nuestro corazón. Empieza a hacernos ver quién es Él, quiénes somos nosotros. Empieza a hacernos ver la necesidad que tenemos y nos dice, miradme a mí y ser salvos. Y ser salvos. Dice, todos los términos de la tierra. Entonces, vemos que es
admitir que Dios es Dios, que lo que Él dice es lo que yo necesito, ¿no? Y eso lo que Él me dice, lo tengo que llevar en oración, que me provoca en mí un deseo de acercarme a Dios y decir, Señor, pues lo que hablamos es, perdóname. Veo a veces cosas que Dios me habla y me dice, mira, eso no está, Señor, ayúdame. Pero ves, ¿no? Ya no son oraciones egoístas, la típica, ¿no?, que proceden desde nosotros, desde nuestras a veces necesidades, sino son unas necesidades sembradas por Dios mismo en nuestro corazón. No sé si me entendéis. ¿Lo entendemos? Porque a veces, ¿quién no tiene necesidades aquí? Todos tenemos necesidades. Pero hay unas necesidades que Dios mismo siembra en nuestro corazón, por medio de su palabra, que traen esa fe que nos hace ver la necesidad que tenemos. Espíritu Santo nos lleva a ella y nos ponemos delante de Dios y digo, Señor, eso es lo que veo en mí, sé que a ti no te agrada, perdóname, cámbiame, ¿no? ¿Ves? Considero a Dios. Esa mirada que Dios busca, miradme a mí, es esa mirada. Es una mirada donde empecemos a considerarle a Él. Que dejemos ya de mirar para otro lado para buscar soluciones a las cosas, sino a Él, ¿no? Sino a Él mismo, ¿no? Vamos a leer en Timoteo para que veamos, porque es algo que ese es el deseo de Dios, es lo que el Espíritu Santo mueve, ¿no? Al final, esas son las cosas que Dios quiere, que todos podemos conocerle a Él y clamarle a Él, ¿no? Y poder recibir la salvación. En primera de Timoteo, en capítulo 2, y el versículo 1 dice, vamos a leer desde 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro ¿qué? Salvador, ¿no? Y ahora nos explican, ¿ves? Esas oraciones que nosotros elevamos a Dios, donde realmente, pero las elevamos porque estamos mirando a Dios. Estamos como expectativos de que Dios guía nuestras oraciones, que estamos en esa situación donde decimos, Señor, dirígeme, ¿no? Y aquí vemos, Pablo, es una situación donde Pablo da una dirección de las oraciones, pero dice en 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, al cual quiere que todos los hombres que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Vemos cómo es lo que mueve, ¿no? Cómo Dios quiere que lo conozcamos, ¿no? Como se hablaba antes, de llegar al conocimiento de la verdad, y dice que la verdad nos hace que libre, ¿no? Nos hace libre. Y esa verdad Dios la trae a nuestro corazón, ¿para qué? Para poder dirigirnos a Él, al que puede salvar, al que puede hacer su obra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Qué bueno, ¿no? Que podemos ver cómo Dios nos dirige. Ya no se empieza a hacernos ver que queremos acercarnos a Dios, pues para esto Cristo vino. ¿A qué? A dar su vida en la cruz, ¿no? A perdonar nuestro pecado, porque podemos ser salvos. Y esas son verdades que yo necesito saberlas, porque si no es muy fácil caer en religiones, es muy fácil caer en filosofías donde te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y resulta que al final de todo el trayecto, de todo el camino, te das cuenta que no eres salvo. Te das cuenta de que no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque aquí encontramos la verdad, porque nos dice que hay solamente un Dios y un mediador entre los dioses y los hombres, que es Jesucristo. Y solamente por Cristo el hombre puede ser salvado y puede recibir la salvación que necesita, ¿no? Dice,
Ahora, yo sé que aquí hay, pues, somos todo tipo de personas, ¿no? Y a veces, vale, yo he recibido la salvación. Ahora, pero si nos paramos a pensar en qué cosas de la salvación yo tuve que clamar a Dios, ¿no? Solamente por el perdón, ¿no? O en todo. Entendemos que Dios está involucrado en nuestra salvación desde el principio a qué, hasta el final. Es lo que encontramos en la Biblia, es lo que vemos en la Biblia, que es quien obra estas cosas en nosotros, Él quien nos salva, quien continuamente nos salva, quien seguirá salvándonos, quien hace una obra, lo que es la obra de la salvación en nuestra vida, ¿no? Es Él el único que lo hace. Vamos a leer en Romanos, un versículo que un texto que el apóstol Pablo pues resume de alguna manera esto, ¿no? En capítulo 11, en versículo 36. Porque de Él, ¿qué dice? Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, ¿no? Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Es algo que proviene, por eso la Biblia nos enseña que no puede nadie jactarse en la presencia de Dios, ¿no? Nadie decir, pues yo soy salvo porque, bueno, hoy por ejemplo, no, después por la tarde pues van a tomar una decisión de bautizarse, lo que es Silvia, y ¿qué es lo que ocurre en esta situación, ¿no? Toman una decisión, ¿no? Y muchos de nosotros no podemos recordar, pues yo me acuerdo en el día que me arrepentí, o me acuerdo del día que tomé una decisión, o en el día de que hice esto por Dios, sí, es una realidad, de que hicimos estos pasos, pero ¿por qué los hicimos? ¿No? Aquí nos dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo no puedo atribuirme eso a nada mío. ¿Quién me enseñó a mí lo que hablamos, de que vivía lo que vivía, es la pura gracia de Dios? Esa misma gracia nos guía ¿a qué? A más gracia, a más gracia. Y nos guía, y nos guía. Y Dios sigue revelándose y sigue trayendo en nuestra vida lo que necesitamos, los pasos que tenemos que de poner en nuestra vida. Pero es de Él, ¿no? Me gusta como lo dice el apóstol Pablo recordándoles, creo que es en el 1 de Corintios. Sí. En 1 de Corintios 1:30. Todas las cosas que vemos, ¿no? La preparación, el perdón, la reconciliación, la nueva vida. La Biblia nos enseña que es que es de Él, ¿no? Y aquí vemos en 30. Bueno, vamos a leer en 29 porque me gusta. Dice, a fin de que nadie se jacte que en su presencia, ¿no? No puede nadie, estando en la presencia de Dios, jactarse, decir, mira, yo estoy aquí por algo que yo hice, ¿no? Yo no puedo decir que hoy puedo tener una relación con Dios porque yo le pedí perdón, o porque yo me bauticé, o porque yo hice esto o lo otro. No fue por eso, fue por su gracia. Reconozco claramente que fue su gracia, que ¿no? En nuestro corazón la Biblia nos enseña que nadie busca a Dios,
¿Por qué en nuestro corazón hay un deseo de buscar a Dios, de acercarnos a Él, de poder mirarle a Él, de poder dirigirnos, lo que hablamos en una oración, de decir, Señor, sálvame? ¿Por qué? Porque es su obra, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es su obra. Y dice, mas por Él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿no? Si podemos hoy decir que estamos en Cristo, porque esa es la esperanza de cristiano. Cristo en nosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Es lo que nos anima, y podemos ver de que las cosas pueden seguir cambiando en nuestro ser, en lo que somos. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. Dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo. Es una obra de Dios. En Juan 1:12 y 13 nos dice, mas a los que creyeron, lo que le recibieron, le dio la potestad a ¿qué? A ser hijos de Dios, que no son hechos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. La nueva vida, lo que es nacer de Dios, es algo que Dios mismo opera en nosotros. Dios mismo hace en nuestra vida. Por eso digo que importante es cuando la Biblia dice, mirad a mí, es poder mirarle a Él como Él es, que es Dios. Que es Dios. Y que no quiere continuamente, si nos damos cuenta, nos quiere dirigir hacia Él en esa oración, pero que es una oración, es lo que hablamos, que es una oración dirigida por Él. Por eso dice que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos esta certeza, esa seguridad, ¿no? Que Él nos oye, que nos habla. Por eso qué importante es estar en estas cosas. En 2 Corintios, si leemos, aquí vemos cómo Dios lo proveó todo en Cristo, ¿no? Para que nosotros podamos ser salvos. En 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer desde 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Somos nueva creación de Dios. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, ¿qué dice? De Dios. Eso no es nada nuestro. Nadie pudo, yo no puedo hacerme a mí mismo de nuevo. Ni podrían hacer de nuevo si no es una obra de Cristo. Por eso el único lugar donde yo puedo mirar es a Dios. Dice, miradme a mí, dice salvos. Que tenemos que mirarle a Él, considerarle a Él, recibir que Él es Dios. Dice, y todo eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Ahí vemos cómo Dios, Él fue al que nos reconcilió con Él. Nosotros estando en enemistad contra Dios, Dios nos reconcilió con Él. Él es el que hizo. Nosotros no teníamos nada, no sabíamos qué hacer. Es como muchas veces, ¿no? Hasta a veces ves hay falta de perdón y ves que es algo milagroso, ¿no? Cuando Dios hace algo para que dos personas, ¿cómo es posible que dos personas que están en enfado o en guerra la Biblia hay un versículo que dice, ¿lo ves? Por ejemplo, hoy en día en el mundo hay guerra, ¿sí? Hay guerras. Y si depende de los hombres, jamás va a haber paz. Porque la Biblia nos enseña claramente que el hombre no conoce el camino de la paz. No lo conoce. Cada uno busca, no hay. Y ahí podemos ver otra vez la soberanía de Dios, cómo Dios interviene para que las cosas muchas veces cambien. Y aquí podemos ver claramente cómo Dios mismo dice que Él nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Cómo Él preparó. Cómo todo es una obra de Dios. Por eso no hay otro lugar donde uno tiene que poner su mirada, sino en Cristo. Es donde tenemos que mirar en Dios, en su obra. Dice, nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí vemos cómo Dios preparó que hoy en día la iglesia, que es fruto de ¿qué? Del sacrificio de Cristo, hoy en día sigue. Ese es el plan de salvación. Hablándole al mundo, reconciliados con Dios.
Es lo que hablábamos antes. ¿Cómo yo puedo, por qué yo sé que tengo que reconciliarme con Dios? ¿Eh? ¿Por qué yo empiezo a comprender, como Pablo decía, por qué veo de que en mí ocurre algo? Empiezo que no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, esto hago. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Eh? Pues Dios nos lo enseña, dice, es ese pecado que está en ti. Necesitas ser liberado, ser salvado. ¿Eh? Y todas esas cosas producen algo en nosotros cuando miramos a Dios con fe, con quién Él es, consideramos su palabra, producen en nosotros una oración. Pero es una oración producida de Dios mismo en nuestro corazón, donde elevamos nuestras oraciones y decimos, Señor, cámbiame, perdóname, sigue transformando mi vida. ¿No? Y que Dios estaba, y ahora nos sigue hablando, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores como en el nombre de Cristo, como si rogase Dios por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que el que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vemos cómo solamente en Cristo, Él quien se hizo sacrificio por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar para que tú y yo podemos ser ¿qué? Salvos, que podemos ser justificados, ¿no? Y esa es una obra totalmente de Dios. Por eso dice, miradme a mí, dejad de mirar a otro lado, dejad de mirar filosofía, dejad de levantarme. El hombre es muy idólatra, quiere hacer su propio Dios cuando Dios se ha revelado en su palabra. Desde el principio Dios se reveló, dice, yo soy quien hice la cielo y la tierra. Yo soy quien ha hecho el hombre, hombre, la mujer, mujer. Yo soy quien ha hecho todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo podemos creer de que por las teorías, por las filosofías, que eso es hecho de un Big Bang o de cualquier cosa? ¿Cómo podemos creer estas cosas? Cuando tú cualquier cosa que la ves, sabes, tú ves ese piano y sabes que eso no puede ocurrir y aquí aparecer de la nada. Tan perfecto, ¿no? Hay alguien que la ha hecho, ¿sí o no? Lo sabemos, es que tu propia lógica lo dice, ¿no? Y vemos la creación, de verdad, la gente que lo perfecto que es todo, ¿no? Cómo Dios ha hecho todo tan perfecto, tan ordenado, tan... ¿eh? ¿Cómo no vamos a creer que yo soy? Por eso dice, yo soy Dios. Yo soy Dios quien ha creado todas las cosas. Yo soy el que te puede salvar. A mí, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No podemos mirar, de verdad, como decía en principio, que no hay ningún hombre, no hay ninguna iglesia, no hay nadie que puede. Es Cristo. Es Cristo, es su obra en nosotros, que nos puede salvar, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Lo dije el versículo de Juan 1, 12 y 13, ¿no? Que el nacimiento de nuevo, la obra, es algo que Dios produce en nosotros. Dice, a veces hay un dicho que dice, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña claramente que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero ser hijo de Dios dice que es una potestad, es un privilegio. Es algo que Dios da a quienes. ¿Qué nos enseña el texto? Son verdades que, yo te digo, las corrientes, las filosofías, los tal de este mundo te dicen, todos somos hijos de Dios. Claro, creer eso es vivir en una ignorancia, pero Dios mismo enseña que eso es un privilegio. Y es un privilegio, dice, a los que creen lo que reciben, lo que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y nos sigue diciendo que no, los cuales no son engendrados, es decir, que no es algo que ha engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué, sino de Dios. Quiere decir que no depende de ningún hombre, no depende no, a veces podemos decir, bueno, pues, como crecí en una familia cristiana y por eso no te salva, porque no, el único que te puede salvar a Dios, por eso dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No depende. A veces el otro día alguien dice, a veces parece que
¿no? El que compartía dice, parece que yo tengo más ganas que tú cambies que tú mismo, ¿no? Algo de esto dijo. Pero por mucha gana que tengo que tú te salves, no te vas a salvar porque yo tengo ganas o porque oro por ti o porque... ¿no? Porque la Biblia nos dice claramente que uno es que siembra, otro es que riega, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. El único que puede dar vida es Dios. Él es que lo da. Y cuando el hombre mira a Él, cuando le considera realmente con fe, mira, considera, es cuando recibe la vida que es de Dios, y es salvo, ¿no? Vamos a volver en Isaías, ahí donde estábamos, 55. También, un poco me lo ha saltado, pero también cuando uno habla del, ¿no? Allí donde hemos leído este texto, que al final no lo leí ahí en primera, dice, por Él estáis vosotros en Cristo, y Él os ha sido hecho, que sabiduría, es decir, que nos dio la sabiduría que necesitábamos, sabiduría, justificación, santificación, y que decía, y redención, ¿no? Y eso es la salvación de alguna manera, como Dios trajo esa sabiduría a nosotros para ver que en Cristo podemos ser justificados, pero ahora en Cristo mismo Él no ha sido hecho que santificación. Él es quien nos santifica y Él es, por Él un día vamos a estar en la gloria y vamos a estar con Dios, por Cristo, ¿no? Por Él. Y tenemos que entender que siempre cuando la Biblia nos enseña, no podemos desligar nunca la cosa. Cuando nos enseña y nos dice que hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros, pero siempre nos habla claramente que no es algo que Dios pide de esto, de tu carne, sino lo pide de qué, de esta obra que está haciendo dentro de ti. Por eso Jesús en Juan capítulo 15 nos enseñaba claramente que fuera de mí nada podéis hacer, nada podemos hacer. Lo hacemos porque estamos en Cristo, porque permanecemos en Él, en su palabra, lo que se compartía antes, porque estamos en Él. Y ahí hay una obra de gracia. Por eso yo digo que esa misma gracia nos lleva a más gracia. Y podemos ver, es lo que digo, que la vida de Cristo, las verdades de Cristo, no son solamente opiniones, ¿no? No son simplemente opiniones, son verdades, ¿no? Que te cambian. No es vuestra santísima fe, no es una fe en algo que es un pensamiento, no, son certezas que te cambian. Tú cuando realmente vives las cosas con Dios, ves cómo el Espíritu Santo cambia tu vida, cómo te transforma a la imagen de Cristo. ¿Ves? La gente puede tener diferentes pensamientos, pero si en algo nunca van a cambiar, eso es lo que tiene que ver con el pecado y con la maldad que gobierna en su corazón. Eso solamente es cambiado por Cristo. Por eso hablamos de una fe que no tiene nada que ver con pensamientos, ni con cambio de mentalidad, o que yo pienso eso y tú piensas otra cosa. No. Hablamos de Cristo, ¿no? Juan 15 es algo que necesitamos meditar en ello y estudiarlo bien para entenderlo, ¿no? Entonces, en Isaías 45, y esa parte, 22, donde estábamos, dice, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, ¿no? Y ahora, eso nos tiene que animar, ¿no? ¿Por qué? Porque al que nos dice que tenemos que mirarle a Él para ser salvo, ¿quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo quien nos anima. Es un mandato que Dios mismo lanza al hombre.
¿eh? Nos acordamos de antes. Dice, reuníos, escuchad. Dios mismo nos manda y dice, miradme a mí y sed salvos. Entonces, Él nos manda algo que es bueno para nosotros, que podemos saber que es como dice, que Él es, a veces podemos decir, es que yo no puedo ser salvado, ¿no? A veces escuchamos estas cosas, ya después de tantos años, ¿no? A veces tenemos nuestro carácter, tenemos nuestras cosas, ¿quién va a cambiar eso? Pero es Dios. Estamos hablando de Dios, quien creó el cielo y la tierra con su palabra. Dice, hágase. Dice que Dios habló y creó. Nunca podemos, de alguna manera, diluir la palabra y pensar que la palabra de Dios no es poderosa para cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque es de Dios mismo. Y Dios mismo es quien nos dice, mírame a mí. Entonces, y vas a ser salvo. Es algo que Él mismo nos llama. ¿Eh? Pablo me encanta, también en 1 de Corintios, sácalo para nos buscarlo, en 2 de Corintios, en 1, 17 a 20, nos habla de, Él se dirige a la iglesia y le dice, bueno, aunque Él reconocía que lo que Él decía para su cuerpo podía ser, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, no hace una presión, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Y hablaba de que en el hombre, en su carne, siempre hay como una duda, ¿sí o no? Hay un sí, hay un no. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, todo es ¿qué? Es sí y en Él, amén. Es decir que si Dios nos habla, que si le miramos, si nosotros realmente ponemos nuestra mira a Él y vamos a ser salvos, es que vamos a ser ¿qué? Vamos a ser salvos. Es una promesa de parte de Dios que no cambia y sigue hablándonos. Ponlo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Y 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque Dios cuando promete, Dios no es hombre para que miente. ¿Eh? Dios promete y nos dice, Él es quien, y eso nos tiene que animar. ¿No? Que Él es quien nos dice, venid a mí, todos los que y miradme a mí. Venid, miradme y sed que, y sed salvos. No hay que dudar. Las promesas de Dios, cuando vienen a nuestra vida, vienen, ¿no? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Yo sé que a veces vemos, el diablo nos hace esa jugada, vemos nuestra maldad, vemos nuestras veces que hemos fallado a Dios, nuestras cosas, y al final pensamos, pero tú compara lo que es la misericordia de Dios con tu maldad. La misericordia siempre triunfa, siempre, ¿no? Siempre triunfa. No hay pecado que la sangre de Cristo no puede cubrir, que no puede perdonar. ¿Eh? Dios es mucho más grande. Por eso Pablo, cuando os acordáis, cuando decía, dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. ¿Eh? ¿Por qué lo decía? Porque si podemos hacernos una imagen de una balanza, por mucho lo que pesen tus pecados, la gracia siempre pesa más. Nunca pueden tus pecados no ser perdonados. Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios, cuando dice, venid a mí, todos los términos de la tierra, miradme a mí y sed que, y sed salvos. Es una promesa de parte de Dios. Y esos que estamos aquí cuando dice, miradme a mí y sed salvos, es algo presente. Nos habla de ahora, miradme a mí y sed salvos. Eso sí que es algo que, por eso digo que los momentos de alegar nuestras oraciones, de clamar a Cristo, no son cosas nuestras. Es cuando Dios ha determinado.
y te dice, mírame a mí y sed salvos, ¿no? Son momentos que son de Dios, ¿no? En su potestad están estas cosas, no están en la nuestra. Él es quien abre las puertas y Él es quien las cierra, ¿no? Eso está en Él, ¿no? Por eso nos llama y no habla de algo de presente, ahora es. Y no habla de que vamos a ser salvos, no. Cuando realmente el hombre mira a Dios, dice, sed salvos. Mira, es muy, yo no sé cómo estamos, ¿no? Cómo hemos vivido hoy a la reunión o cómo estás, ¿no? En este momento. Pero una cosa tengo claro, y eso lo he visto en mi caminar. Si yo no miro a Cristo, voy a seguir como estoy ahora. Pero sé que cuando miro a Cristo, mi vida cambia. Desde el primer momento que miré a Jesús, yo ya no, el momento que el Señor trajo su salvación a mi vida, ya mi vida ya no era como antes. Dice, las cosas viejas pasaron. Era aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que en mi caminar yo necesito mirarle a Dios. Necesito que su gracia siga obrando en mi vida. Y sé que muchas veces, si estoy como estoy y las cosas no cambian, es porque realmente no estoy mirando al que tengo que mirar, ¿no? Por eso yo hoy te digo, yo no sé cómo estás hoy, ¿no? Pero para que las cosas cambien, necesitamos mirar a Dios. Él es quien cambia las cosas, Él es quien trae lo nuevo, Él es quien cambia realmente nuestra vida. El único, ¿no? A veces, bueno, aquí ahora hemos estado de alguna manera tiempos y seguramente que no podemos tirar como estos días en la convención que hemos hablado sobre el nuevo, se han hablado clases y clases y a veces podemos estar días, semanas, años y tiempo explicando lo que es la salvación de Dios, ¿no? En qué consiste, cómo Dios, porque es de Dios, las cosas de Dios son tan profundas, son tan anchas, son tan, y todo eso, te digo, no puede tomar, y a veces, aún con los tiempos, pues sigue habiendo un misterio en todo lo que Dios hace, ¿no? Cómo Dios salva al hombre. Dice que los ángeles mismos, dice que están mirando, y dice que todo lo que nosotros vivimos en Cristo, y se admiran y anhelan conocer. Y te digo que podemos estar horas y horas hablando y tal, pero aquí vemos Espíritu Santo, lo resume todo en una palabra. Bueno, en una palabra no, pero en un texto dice, miradme a mí y que sed que salvos. Por eso es lo que decía, digo en el principio, a veces no hace falta saber mucho. Es un momento de Dios, del Espíritu Santo que te dice, mírame a mí. Que Dios te dice, mírame a mí y se salve. Amén. Oramos.